política de seguridad alimentaria, entre muchas cosas, ¿no? Pero nosotros al menos nos queremos plantear y hemos generado los espacios necesarios como para poder hablar, como para poder debatir, como para poder dar voz a las personas que realmente quieren expresarse, pero no haciendo politiquería, sino haciendo política de verdad, proponiendo, debatiendo de temas bolivianos y no de temas partidistas. Muchas gracias. Claro, es interesante este concepto de reconciliar todos los aspectos y ahora yo creo que es un momento clave, ¿no? Porque el año pasado, en octubre, se ha visto que los bolivianos nos podemos unir, ahora con el tema de la pandemia estamos unidos, entonces también yo creo que es un buen momento histórico para unirnos como país, ¿no? Y olvidarnos de ese discurso racista que hemos estado escuchando durante 14 años, sacando heridas de hace miles de años que no tienen nada que ver con la sociedad actual. Hablar de colonización en un discurso en pleno siglo XXI me parece una aberración. Y esta idea de reconciliar el país me parece bastante visionaria y creo que ustedes tienen una buena base para hacerlo, ¿no? Empezar a hacerlo. Nosotros nos consideramos una plataforma que te dice, toda aquella persona que quiera y esté dispuesta a amar a Bolivia puede pertenecer a esta corriente Reconcilia Bolivia que es de índole nacionalista, Uh-huh. porque solamente estamos pidiendo amor hacia Bolivia. Si tú consideras realmente tener un amor sincero hacia tu país, realmente puedes conseguirlo, pero si no, realmente no puedes conocer el proceso de autodeterminación, como tú decías en este tema racial. Nosotros hemos llegado a la conclusión como Reconcilia Bolivia que en términos sociales actuales, nosotros estamos despidiendo al primer presidente de rasgos indígenas como tal, Uh-huh. por lo cual ya hay una homologación de tres clases sociales que tienen clase alta y clase baja por cualquier cosa de la vida, pero ya tienen un poder de consumo, ya pueden abusar, ya pueden ser abusados independientemente de una posición racial, por lo cual recién podemos hablar de una nación boliviana como tal. Realmente el pueblo boliviano recién está preparándose para un verdadero nacionalismo, porque ya está terminando de quitar los últimos tapujos de racismo que hay entre nuestra gente. Entonces nosotros planteamos incluso al nuevo boliviano, al boliviano que va a salir de la mezcla, de sentarse en la mesa entre los tres grupos demográficamente más significativos y poder llegar realmente a un consenso, por lo cual ahora todos ya tienen los derechos y es realmente tratar de que esos derechos se mantengan para todos, no por temas de partidismo, de bando políticos, tienes que desmerecer a un bando político solamente porque ha habido personas que han tenido la convicción de seguir un ideal, pero tienes que hacerles entender a las personas que no solamente es el ideal de la patria antes que el ideal personal de alguien. Claro, es más importante el bien común que el individual, ¿no? Obviamente. Bueno, también un poco hablando sobre la ideología, una ideología fallida en nuestro país, porque en Bolivia ya hemos sido populistas, ya hemos sido socialistas recientemente, ya hemos sido neoliberales, y sin embargo esos sistemas han fracasado. Y no han fracasado porque los bolivianos no podamos, o porque los bolivianos no sepamos o no queramos progresar. Esa es Uh-huh. una falacia que nos venden. La ideología en sí, lo que es la izquierda y la derecha, no son propios de Bolivia, son exportados, son ideas de otros países desarrollados. Entonces nosotros, como se concilia Bolivia, identificamos que el problema de las crisis de estas ideologías se basa en que nosotros tomamos las ideas y las queremos plasmar fuera de nuestra realidad. El comunismo, por ejemplo, tiene una estructura económica que Uh-huh. está respaldada por esa ideología. El liberalismo, de igual manera. Sin embargo, en Bolivia no hemos implementado esas estructuras económicas, no hemos implementado la forma de producir como lo hacen los comunistas o los liberales. Solamente hemos tomado la ideología política, pero esta ideología política para manipular a la gente, para controlar a la gente, y es por eso que no funcionan en Bolivia, no funcionan ni la izquierda, no funcionan ni la derecha,
y es por eso que, como decía Eduardo, hemos optado por una alternativa nacionalista, una alternativa que tal vez en 1952 estaba muy adelantada a su tiempo porque seguía habiendo racismo, seguía habiendo segregación social y creo que actualmente esas cosas ya se están limando de a poco y podemos consolidar un nacionalismo real, un nacionalismo verdadero, un nacionalismo funcional que nos permita a nosotros los bolivianos tomar las riendas del desarrollo. Súper chicos, y ahora, ¿qué actividades se está realizando Reconcilia aparte del podcast? ¿Qué proyectos tienen a largo plazo? Bueno, Leo, por favor. Bueno, esta actividad de Reconcilia Bolivia hemos comenzado con, como habíamos comentado, con un debate con Eduardo, ¿no? Posteriormente dijimos que tantas cosas tendríamos que hablar con más personas y no solo de ese tema, sino hablar de la coyuntura actual y también de los problemas que nos aquejan como bolivianos, ¿no? En ese sentido, la primera fase de Reconcilia Bolivia, que era foros debate por Zoom, hicimos cinco temáticas en las cuales tocamos, por ejemplo, la coyuntura actual de Bolivia y el mundo al respecto del coronavirus. También hablamos sobre la resurrección del keynesianismo, es decir, la intervención del Estado en la economía. También tocamos temas como el impacto económico del coronavirus en el país. También hicimos ya temas con compañeros de universidades paraguayas, tocamos un tema histórico que es la Guerra del Chaco, una actividad muy bonita en la cual los universitarios paraguayos nos daban su punto de vista al respecto de la Guerra del Chaco y hicimos un debate con ellos sobre ese tema tan interesante de cómo nos veíamos cada uno de nosotros la Guerra del Chaco. Y al final logramos conciliar algunas ideas de que las grandes multinacionales estuvieron detrás y nos usaron a nosotros como países para defender sus intereses, ¿no? Y bueno, ya pasando a la segunda fase, empezamos a hacer las transmisiones por Facebook Live, con la participación de profesionales jóvenes y profesionales experimentados, en la cual el primer podcast que realizamos en Facebook Live fue sobre las medidas de los bonos y sus efectos en la economía. También realizamos un segundo podcast en el que hablábamos sobre el cogobierno en la UMSA, sobre el cogobierno de los estudiantes, porque realmente nosotros vimos que como estudiantes estamos desvalidos, estamos a nuestra suerte y que no sabemos qué es el cogobierno. Es por eso que decidimos abocar este podcast. Sí, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos habíamos dado de cuenta que con todo esto de la pandemia, que no nos daban información de cuándo volver a clases o cómo vamos a seguir el avance curricular, entonces decidimos interiorizarnos en el tema de qué es el cogobierno, ¿no? Y por eso es que realizamos ese podcast invitando a ex autoridades de cogobierno estudiantil, en el cual ya nos dieron mayores pautas y mayor información de cómo funciona el cogobierno, ¿no? Posteriormente también invitamos a dos profesionales entendidos en el tema sobre la caída del precio del petróleo y cómo afecta a Bolivia en la parte de los hidrocarburos, porque sabemos muy bien que Bolivia depende altamente de los ingresos de la explotación de materias primas. Y posteriormente ya hicimos un cuarto podcast en el cual aplicamos el uso de modelos matemáticos para explicar distanciamiento social, la estimación econométrica de la curva de contagios. Para este podcast, por ejemplo, te cuento, Naomi, que invitamos a docentes de la carrera, a docentes que están especializados en el tema, y ellos nos brindaron la información técnica con modelos matemáticos para entender cómo funcionan las estadísticas sobre el distanciamiento social y sobre la estimación de la curva de contagios de esta pandemia, ¿no? Y anteriormente ya
siempre nosotros tratamos de estar empapados en la actualidad, en lo que coyunturalmente nos interesa, y tocamos un tema muy interesante que son los transgénicos en Bolivia, que si esta es una oportunidad o es un riesgo. Y, sí. En esa oportunidad contamos con un PhD egresado de una universidad americana que nos dio una información muy severa, muy práctica sobre el problema este de los transgénicos, ¿no? Y junto con él analizamos qué son los transgénicos, cuál es el riesgo para la salud, si son una oportunidad o un desarrollo, si son una oportunidad para el desarrollo o son un riesgo para la salud. Entonces, al final, hablando con él, hablando con los compañeros que posterior a su entrevista hicimos un debate, coincidimos que los transgénicos en Bolivia son una oportunidad de alto riesgo, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos realizado en los últimos 2 meses, como Reconcilia Bolivia, tratando siempre de ser objetivos, de informar a nuestra comunidad, de generar pensamiento crítico y también generar debate. Sí, justamente, como hemos visto que muchos compañeros definen consignas extranjeras, las defienden, o son libertarios, que te hablan acerca de Hayek y de varios ideólogos occidentales. También está por el otro lado los que te hablan del marxismo, socialismo, que también es importado. Entonces nosotros estamos yendo por una alternativa nueva. Y como te hablaba de que nosotros hemos visto de que la generación política actual está muy deshecha y en decadencia,